es mi fiesta con Dios. Muy bien, pues bienvenidos todos a este Ágape. Estamos en Tuxtepec, Oaxaca, con la familia de Dios aquí. Y hemos estado en talleres desde ayer que van a ser de bendición para las vidas de todos los que hemos. Y vamos a ocuparnos ahora de lo que Dios va a hablarnos como familia suya en cada lugar donde estamos, ¿no? Así que vamos a dar gracias en primer lugar por poder estar juntos, por poder participar juntos, y vamos a invitar a Lupita que venga a dar gracias, por favor. Papá, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escucharte y que tú, Señor, sin duda vas a hablar a nuestro corazón. Y te damos también gracias por todo lo que nos vas a enseñar y por todos los que estamos presentes. Gracias, Padre. Bendecimos a todos los hermanos que estén conectados, los que se van a conectar después. Podamos escuchar todos esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gracias. Bueno, pues en la secuencia de los ágapes dominicales, hemos estado aprendiendo que cada hijo que Dios adopta y que vive su transformación, que crece como hijo, resulta siendo una coyuntura para las vidas de otras personas. Y eso es como nuestro cuerpo físico, ¿no? Está lleno de coyunturas, de cosas de partes que hacen que otras partes puedan funcionar en conjunto. Nuestra mano es un gran ejemplo, ¿no? Son muchísimas coyunturas que están trabajando para que todos podamos tener movimiento y podamos utilizar estos miembros para trabajar. Pues el trabajo de Dios lo hace Dios en el corazón de una persona, pero ese trabajo necesita de la participación de otras personas, ¿sí? Entonces, en la carta a los Efesios, el Espíritu Santo nos habla en el capítulo 4 y dice que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tenemos que funcionar para que se cumpla el ministerio de Dios, la obra del ministerio. Y cada persona tiene que ser perfeccionada para la obra del ministerio. Ahora vamos a hablar de eso este día, ¿sí? Y eso va a servir para esta familia en Tuxtepec, para cada persona que está participando en ser hecho hijo de Dios. Y vamos a entendernos en esta función coyuntural como miembros los unos de los otros, ¿sí? Porque es algo que realmente no sabemos vivir correctamente. Estamos bastante acostumbrados a reunirnos en congregaciones, pero típicamente la función congregacional es tener las reuniones en el horario en que se han dispuesto, tener un tiempo de cantos, un tiempo de enseñanza o de predicación, ¿cierto? Y luego cada quien se va a su lugar y a veces hay otros programas, actividades que se llevan a cabo. Pero el esquema es diferente a lo que Dios nos habla en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, Dios dice que la razón por la que Dios hace su trabajo es para perfeccionar a cada hijo, a cada miembro del cuerpo para la obra del ministerio. Porque la obra del ministerio de la que Dios habla es el trabajo que Él hace en el corazón de cada persona. Hace rato en nuestro taller estuvimos hablando de cómo Dios es el labrador, ¿cierto? De nuestros corazones. Él es el que siembra, Él es el que
hace que haya fruto en nuestra vida. Ese es el ministerio. Si el ministerio no es lo que una persona hace para Dios, sino es lo que Dios hace en cada persona. Pero ese trabajo necesita que Dios lo pueda comunicar a los demás. Y Él ha elegido involucrarnos a todos. Entonces, vamos a ubicarnos primero en esto, ¿de acuerdo? Vamos a ubicarnos en el ministerio de Dios. ¿Sí? El ministerio de Dios es todo lo que Dios hace para hacer posible que una persona, tú, yo y cada persona en el mundo, porque ¿a cuántos quiere adoptar Dios? ¿Hay alguien a quien Dios no quiere adoptar como hijo? No hay excepción. Que ninguno se pierda, ¿de acuerdo? Entonces el ministerio de Dios es el trabajo que Dios hace para traer a cada persona a Jesús, de forma que esa persona decida si le abre su corazón o no. Y las personas que le abren el corazón permiten que Jesús entre a ellos y empieza el trabajo de Dios adentro de ese corazón. ¿Con qué propósito? Ayer hablamos del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hacernos conformes a su Hijo Jesús, ¿de acuerdo? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces es un trabajo enorme, ¿no? Porque tomarnos de cómo venimos como seres humanos y transformarnos en una persona idéntica a Jesús es un trabajo que solamente puede ser hecho por Dios en nosotros. Ahora, ese es el ministerio, ¿sí? No hay otro. De eso se trata. Todo el ministerio de Dios, todo el trabajo de Dios es para traernos a Jesús y conformarnos a Jesús, hacernos como Él es. Pero allí nos toca participar. Y el hijo o la hija que no participa en el ministerio de Dios no crece. Hace rato hablamos de fruto, ¿no? ¿Para quién es el fruto? ¿Para que tú te comas el fruto que Dios produce en ti o para los que te rodean? Para los que te rodean. ¿Para qué les quiere Dios dar fruto? A los que son sus hijos, para que ellos también lleven fruto. Y a los que no son sus hijos, para que ellos vengan y acepten ser hechos hijos. ¿Sí? Entonces, este es el ministerio en el cual vamos a participar, no vamos a realizar. Es muy diferente participar. Por ejemplo, si tú te subes a un ADO, el autobús lleva un chofer, ¿no? Y todos esperamos que esa persona sepa lo que está haciendo, ¿no es cierto? Tenemos esa confianza de que el conductor sabe qué hacer con ese aparato y llevarnos de un destino al otro. ¿Sí? Entonces, pero nosotros vamos en el autobús. Estamos participando en el viaje, pero no estamos haciendo el trabajo. ¿Está bien? Así es con el ministerio de Dios. Él va a hacer el trabajo, pero tú vas a participar. Otro ejemplo. Este aparato está agarrando mi voz y lo lleva a ese aparato que hace que salga por esos aparatos, ¿no? Las bocinas. Pero ellos no están hablando, ¿sí? Yo estoy hablando y están participando en que mi voz se puede escuchar, ¿cierto? Entonces, cuando yo deje de hablar, ellos no saben nada, no saben hacer nada. ¿De acuerdo? El trabajo no lo están haciendo ellos, están participando. Y esa es la parte que a cada uno nos toca vivir con Dios. Participar en su trabajo en la vida de los demás.
Entonces, para que seamos preparados, habilitados para participar en el ministerio de Dios, cada uno de nosotros tiene que ser perfeccionado para la obra del ministerio. ¿Sí? De otra manera, ¿qué pasa? Bueno, pues ahorita mucho de la familia de Dios piensa que Dios ha delegado su ministerio a ciertas personas, ¿no? Entonces, estas personas que las vemos como delegados de Dios, pues son los que ministran y nosotros no ministramos, porque así estamos pensando, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora tú te das cuenta que no, que Dios hace el ministerio y lo quiere hacer contigo? ¿Cómo cambia tu vida? Y que si tú vas al mercado, allí hay personas que Dios ama, ¿cierto o no? ¿A quién no ama a Dios de las personas que están ahí? Pero ahora Él quiere hacerse presente contigo allí. Eso es lo que pasó con Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, en su cuerpo físico. A donde Jesús iba, está Dios. Y Jesús explicó que Él estaba participando, que Él no lo estaba haciendo. Juan 14, Jesús dice, las palabras que yo les hablo no son mis palabras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces Jesús está participando, ¿sí? Para que el Padre que mora en Él sea el que hable, sea el que ministre, el que sane a los enfermos, el que resucite a los muertos, el que eche fuera a los demonios, el que enseñe la verdad, el Padre que mora en Él. Ahora, por favor, alguien lea Juan 14, 12. Eso es Juan 14, 10. Jesús dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y quien lo vaya a leer, necesito que venga y use el micrófono, por favor. Y vamos a escuchar a Jesús hablarnos a nosotros como hijos y decirnos qué vamos a vivir. Juan 14, 12. ¿Sí hubo Juan 14, 12? Tenemos que leerlo aquí. Yo lo tengo. 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gracias. ¿Sí escucharon? Jesús está hablando primero de Él y dice, yo no hablo, yo no hago, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y ahora dice, y les digo yo, de cierto les digo a ustedes, ¿qué cosa? Que el que cree en mí va a hacer lo mismo que yo hago, las obras que yo hago, Él las va a hacer también, y aún mayores hará, por cuanto yo voy al Padre. ¿De qué está hablando? ¿Tú crees en Jesús? Hola. Entonces, ¿está hablando de ti o no está hablando de ti? Bueno, las obras del Padre. Esta es la función de los hijos. Al igual que Jesús, si somos perfeccionados para la obra del ministerio, entonces vamos a ver cómo vamos a participar en las obras que Dios tiene preparadas.
cada día de nuestra vida, nosotros estamos expuestos a otras personas y Dios tiene cosas que Él quiere hacer para ellos, con ellos. Pero el hijo que no tiene esa conciencia, que no se entiende como participante en el ministerio de Dios, pues no permite esas obras, porque nos decimos, bueno, voy a salir, me voy a encomendar a Dios, ¿verdad? Y nos encomendamos y ahí vamos a hacer nuestros quehaceres, nuestros asuntos, nuestro trabajo, y regresamos a la casa y decimos, gracias a Dios, ya regresé. Ya hice lo que yo tenía que hacer. Y todo lo que Dios quería hacer, ¿qué pasó con eso? Todas las personas que Dios quería hablarles, ministrarles, bendecirlos, ¿qué pasó con ellos? Ni por aquí, ¿no? Eso es porque no estamos habilitados para la obra del ministerio, ¿sí? Estamos metidos en nosotros mismos, estamos viviendo una vida de egoísmo y no una vida de fruto, ¿sí? Y entonces lo que sucede con nosotros es que nos vamos haciendo, es como una planta estéril, ¿no? Es como la higuera que Jesús maldijo. ¿Se acuerdan de la higuera? Frondosos, pero sin fruto. Y eso es terrible, porque allí es donde uno se aburre, uno se mete en problemas, uno se desvía. Entonces, para los hijos de Dios es muy importante que nosotros estemos en lo que nos corresponde estar. Jesús traía eso bien claro. Cuando tenía más o menos 12 años de edad, ¿se acuerdan que por primera vez lo llevaron, José y María lo llevaron al templo de Jerusalén, porque ellos vivían en Galilea? Y cuando llegó allí a la gran fiesta, pues Jesús se les perdió, ¿no? ¿Y a dónde se fue Jesús? ¿A jugar canicas? ¿A conquistar chicas? Se fue a hablar con los sacerdotes, se fue a hablar con los estudiantes de la Escritura, ¿no? Y fue a hablar con ellos cosas que los dejaron asombrados a ellos. ¿Cómo este niño entiende y sabe cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginar? Y bueno, él se quedó allí, sus padres empezaron a regresar con la caravana de regreso a su ciudad y no lo encuentran, ¿no? Y se regresan y lo encuentran, todavía allí con los sacerdotes y demás. Y María, su madre en la tierra, le dice, ¿por qué nos haces esto? ¿Y qué le respondió Jesús? Dice, ¿tú no sabes o qué te pasa? O sea, yo estoy en los negocios de mi padre. Entonces esto es donde Dios tiene que traer el corazón nuestro, ¿sí? Sacarnos de donde está nuestro corazón, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Te levantas para atender tu tesoro, ¿sí? Y ese tesoro puede ser cualquier cosa. Tu profesión, tu trabajo, tus relaciones, tu familia, tu propia persona. Hay personas que viven nada más para darse gusto, ¿no? Entonces, esto es lo que Dios quiere trabajar en cada uno de sus hijos. Traer nuestro corazón a sus negocios. De forma que de día y de noche nosotros podamos entender su programa, vivirlo, ser guiados a donde Él los quiere llevar, participar en la obra del ministerio que Él quiere hacer y que nos da el privilegio, porque es un privilegio ser parte
de la familia de Dios. Hemos hablado de que la palabra Dios quiere decir dador, dador de vida y de todo a todos. Entonces el asunto nuestro es, si voy a ser hecho hijo de Dios, ¿cómo ven a Jesús? ¿Él es dador o no es dador? ¿O anduvo pidiendo Jesús? Dador, ¿cierto? A donde quiera que él llegó, lo que Dios quería hacer, lo hizo. Se manifestó en Jesús y hizo sus obras. ¿Y esas obras causaron daño o fueron bendición? Fueron bendición. Ahora, los enemigos se enojan por las obras de Dios. ¿Sí? Pero Dios quiere manifestarse en donde nosotros estamos. Entonces, a cada uno de nosotros nos toca vivir este proceso de ser habilitados, de ser perfeccionados para la obra del ministerio de Dios. Una vez que tú eliges permitirle a Dios darte este corazón que quiere estar en sus negocios, entonces Él va a empezar a enseñarte cómo participar. Y igualito a Jesús, tú vas a aprender a escuchar a Dios y a entregar las palabras que Él te da para los que están ahí, porque Él conoce a cada persona. ¿Sí? La diferencia con Dios es que cuando Él le habla a una persona, Él sabe con quién está hablando. Él conoce sus corazones, sus pensamientos, sus situaciones. Y nosotros no tenemos que andar inventando, ¿qué les digo? ¿Sí? Sino sencillamente aprender a escuchar a Dios, a recibir lo que Él quiere darnos y a entregarlo. ¿Sí? Lo mismo cuando eres movido a orar por una persona. No se trata de que tú hagas la oración que te aprendiste o que vas tú pensando, sino que escuches a Dios. El Espíritu Santo te va a dar las palabras, te va a guiar y tú vas a poder participar para que Dios ministre a esa persona que requiere de oración, que requiere de consejo, que requiere de enseñanza. No importa cuál sea la situación. Hola, Mario. Qué gusto. ¿Te puedes sentar aquí o allá? Porque ahí está la cámara. Donde tú estás, está la cámara. Gracias. Aquí está bien. Ándele, pues. Gracias. Entonces, esto, amada familia, es de lo que se trata nuestra vida. ¿Se dan cuenta? En nuestros hogares, muchos tenemos puesta la camiseta de papá, de mamá, de esposo, de esposa, de hijo, de hija, de hermano, de hermana, pero no la camiseta de hijos de Dios. ¿Sí? Y entonces funcionamos allí como en el terreno humano, ¿no? Con los demás. Y así hablamos, así nos comportamos, ¿no? El papá le dice a los demás, yo soy tu papá. La mamá le dice a los demás, yo soy tu mamá. Yo soy tu esposo, yo soy tu esposa. Pero están hablando ellos, no está hablando Dios. En consecuencia hay fricciones. ¿Cierto? ¿O no les pasa? Hay tironeos, hay desacuerdos, etcétera. Entonces, ¿necesitamos que Dios nos ministre en nuestros hogares? Por supuesto que sí. Muchos padres estamos esforzándonos por darle lo mejor a nuestros hijos, ¿no? Y nos consumimos en eso. Pero no estamos ocupados en que Dios le dé a nuestros hijos lo mejor. ¿Sí? Y tenemos esta idea de que, bueno, para eso los llevo al templo, ¿no? Como quiero que aprendan a leer, los llevo a la escuela. Quiero que estén sanos, los llevo al doctor. Quiero que sepan de Dios, los llevo al templo.
¿Y en la casa qué? Es tiempo de despertarnos a la realidad, ¿sí? ¿Está presente Dios allí? O tú nada más lo vas a visitar al templo, ¿no? Si Él vive en ti, es 24/7. Entonces, Dios no está de flojo en nosotros. Él quiere hacer su trabajo. Y cuando empezamos a ser criados por Él quiere que participemos en su trabajo para bendecir a las demás personas. Así que esto es de lo que se trata nuestra vida como hijos de Dios. ¿Sí? Y el hijo que está en los negocios del Padre, pues va a estar atento a la educación, a la enseñanza que el Espíritu Santo le va a estar dando, y va a aprender a participar y va a ver cómo Dios se manifiesta, y nunca va a escasear la palabra de Dios, el amor de Dios, la bendición de Dios fluyendo de tu vida. Y el hijo que no se habilita en esto, pues se estanca, ¿no? Porque está fuera de lugar, ¿sí? Otra vez repetimos lo del pámpano, ¿no? Jesús dice, yo soy la vid, tú eres el racimo. ¿Hay otro lugar por el que la vid de uvas? O es el racimo o no hay uvas, ¿cierto? Entonces, fíjense el lugar tan importante que Dios nos ha dado, que nos ha concedido a cada uno de nosotros como hijos, ser las personas por las cuales Él quiere manifestarse a los demás. ¿Sí? Este es un enorme privilegio que nos toca vivir a los hijos de Dios. Bueno, ¿cómo inicio? Pues inicias con la decisión de participar. Porque el trabajo de habilitarnos lo va a hacer Dios. No importa de dónde, cuál sea nuestro punto de inicio. ¿Sí? Él no tiene problemas con tomar a una persona que no tiene educación humana, por ejemplo, ¿no? Escuelas y cosas. Para Dios no es problema darle sabiduría a esa persona, darle dones, manifestarse con él. Eso no es problema. De hecho, es más problema con los que saben mucho, porque tiene que desarmar todos esos conocimientos, todas esas ideas, tienen que ser removidas para que nosotros vengamos a la sencillez de un niño, porque Jesús dijo, si no te haces y te vuelves como un niño, pues no vas a poder entrar en el reino de Dios. Si nuestro inicio está en terribles problemas que se han causado en nuestra vida, pues para Dios no es problema, porque Él es especialista en hacer todas las cosas nuevas. Así que no hay pretextos, ¿sí? No hay razones para no vivir este trabajo de Dios de perfeccionarnos para la obra del ministerio. Ahora, eso va a cambiar todo en nosotros, porque esta existencia donde Dios es parte de nuestra vida no funciona. Sí, tenemos que venir al 24/7, ¿no? Es siempre. No hay un momento en que nos desconectamos de su presencia en nosotros, de vivir comunión con Dios, que es el acto de ser uno con Él. Entonces, cada uno de nosotros tenemos este privilegio. Y así que hoy, amada familia, Dios quiere introducirnos a esta vivencia y todo inicia siempre como hacen las cosas, ¿no? Con una invitación.
Cuando Jesús empezó el ministerio de Dios en la tierra, él fue guiado a invitar a varias personas, ¿se acuerdan? Fue y encontró a Pedro y a Juan, ¿cierto? A Jacobo y a Andrés. Pedro y Andrés, a Jacobo y a Juan, así es. Eran dos pares de hermanos. Y los invitó, ¿no? Les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Luego invitó a Mateo y así empezaron ellos a caminar con él. Bueno, hoy es tu día. Sí. El día en que Dios te invita para que hacia adelante tú tengas este entendimiento de qué es lo que Él quiere vivir contigo. Así que Él no te quiere en otra cosa más que en sus negocios. Eso no quiere decir que dejas tu trabajo. O sea, Dios sabe guiarte, Él va a decidir a dónde te quiere poner, pero donde tú estás ahora, ahí es donde Él va a empezar. Empezar a trabajar tu corazón para empezar a educarte en qué cosa es ser dador, cómo Él da y cómo Él vive amor con todas las personas y cómo tú puedes participar en ser quien entrega ese amor a los demás. Y eso es cuestión de todos los días, ¿sí? Hay momentos en que el ministerio de Dios es un ministerio de intercesión. De hecho, la Escritura nos revela, el Espíritu Santo nos dice en la Escritura, que Jesús, ¿cuál es el trabajo de Jesús hoy? Aparte de vivir en ti y ser tu pastor y todo eso, ¿qué dice? Él intercede por nosotros ¿cada cuándo? De día y de noche. Esto es parte del ministerio, ¿sí? El ministerio no es, yo estoy en el ministerio de la alabanza, no. Yo estoy en el ministerio del evangelismo, no. El ministerio es el ministerio de Dios. Él hace todas esas cosas, ¿sí? Él va a hablarles de Jesús a otras personas contigo. Él va a manifestarse en obras de amor para otras personas contigo. Él va a enseñar, etcétera. Pero los hijos que estén en las obras del Padre van a ser habilitados. Y de eso se trata este ágape, este tiempo hoy, es que cada uno de nosotros sepamos a qué somos llamados, ¿sí? No hay excepción y no hay diferencia. Cada hijo, un racimo en la vid que es Jesús dando fruto. Cada hijo, un participante en el ministerio de Dios. Entonces el trabajo entre nosotros, cuando estamos juntos, es participar en la habilitación de los demás. Hoy, por ejemplo, este tiempo con ustedes, hermanos, en Tuxtepec, pues Dios me permite participar en su trabajo, en sus corazones. Pero yo nada más participo, el trabajo lo tiene que hacer Él. Y ustedes tienen que permitírselo, ¿no? Como hemos estado hablando. Pero mi tiempo aquí, pues, es por unos días y ya se acaba esta visita que Dios me permite tener con ustedes. ¿Y quién sigue aquí? ¿Quién está con ustedes 24/7? Dios. Entonces ahora, ¿qué sucede con ustedes hacia adelante? ¿Dios va a avanzar su trabajo o vamos a ponernos en freno de mano, ¿no? Paraditos, estacionados, ¿sí? O peor aún, agarramos monte, ¿no? Nos vamos por otro lado. ¿Cómo evitamos que eso suceda? En los negocios del Padre. Si Efesios 2:10 declara el Espíritu Santo esto, dice, somos hechura suya,
hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, cada día hay un programa de obras de Dios preparadas de antemano para que tú andes en ellas. ¿Cuántos días de la semana pasada tú lo viviste así? O sea, tú te despertaste y dijiste, Padre, gracias por las obras que preparaste hoy para que yo ande en ellas. Y anduviste atento a su guianza y estuviste viviendo las obras del Padre. ¿Todavía no? Bueno, esto no es para avergonzarnos, esto es para enseñarnos, si mi corazón no ha estado en eso, hoy Dios nos dice, aquí es donde te quiero, ¿sí? Aquí es donde yo quiero tu corazón conmigo, en las cosas que yo he preparado. Y eso va a empezar, amados hermanos, a transformar lo que sale de nosotros, cómo somos, cómo existimos aquí. Pámpanos que llevan fruto. Pámpanos que el Padre limpia para que lleven más fruto. ¿Sí? Así que esta es la invitación, esto es lo que Dios quiere hablarnos y repito, el inicio es una decisión personal. Padre, aquí estoy. Enséñame y habilítame para la obra del ministerio que tú vas a hacer desde mi corazón. Y vamos a ver los resultados que Dios va a producir. Vamos a ver el fruto de Dios. Pues vamos a dar gracias. Esto es sencillo, es un enorme paso para los que estén escuchando a Dios y digan, gracias Padre, yo me anoto contigo. Pues allí vas a estar viviendo eso desde este momento. Y para los hermanos y hermanas que no están listos a dar este paso, bueno, se queda allí esperando la palabra de Dios, a que tú seas traído a fe, a que tú seas traído a la convicción de que tu vida en Dios se trata de esto y que empieces a caminarlo en donde quiera que estás. Miren, no es el día que Jesús le dijo a Pedro y a Juan y a esos 4, ¿no? Que llamó, los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos eran pescadores de pescados, ¿no? Entonces, pescadores de hombres, ¿qué cosa es eso, no? Pues no tenían ni idea. Y así nos pasa cuando iniciamos. Dios no nos llama porque, ese ya sabe. Ven, porque tú me vas a ayudar. Eso no es la razón. Él nos llama porque Él nos ama. Y porque Él quiere darnos una parte en su trabajo. ¿Sí? Quiere que conozcamos cómo Él trabaja. Y que veamos cómo Él hace las cosas. Entonces, no dejes que esas dudas o esas ideas o esos pensamientos o esas opiniones de personas, que a lo mejor algunos nos han dicho, tú no sirves. Y traemos eso puesto, ¿no? Nos la creímos y traemos estorbos allí que nos impiden abrazar esta invitación del Padre. Pero donde quiera que esté tu corazón, si escuchas hoy su voz y abres tu corazón, da el paso de fe y empieza a dejar que Dios te enseñe a vivir sus obras cada día. Él haciendo, tú participando. Y vas a disfrutarlo mucho porque la persona que vive esto, yo si no vivo eso, me seco, hermanos. O sea, de veras, mi vida es para estar fluyendo lo que Dios quiere dar y
Es fabuloso cuando estás viviendo eso. Pero eso no es para mí nada más, es para cada uno de ustedes. Si somos hijos, eso es lo que somos. Somos fuentes. Fuentes que saltan para vida eterna. Así que vamos a dar gracias. ¿De acuerdo? Bueno, Emilio, pase a dar gracias, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esta tarde, Padre, te damos gracias y que estas palabras que se han dado para los hijos, Señor, que hagan retener nuestro corazón para que pueda producir y pueda permanecer. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias en este momento, Padre Santo. Amén. Muy bien, gracias, hermano, y a todos los hermanos que se han conectado, los saludamos, los bendecimos y seguimos en la fiesta de Dios. Bendiciones.